Desde este momento pueden meterse a la página del curso, pueden empezar a contestar su control. A las 2:15 se para el tiempo del control. Listo. Dentro de las recomendaciones que hemos recibido para las reuniones en Zoom, en la Universidad Católica, y también en la universidad donde yo trabajo permanentemente, en la Santa María, es que con las reuniones en Zoom, para evitar usar un ancho de banda, ocupar el ancho de banda, si usamos la cámara estrictamente en situaciones que se pidan. Si ustedes quieren tener la cámara prendida durante la clase, no hay ningún problema, pero si la tienen apagada, vamos a estar ahorrando recursos de ancho de banda sobre todo. Segundo, no sé si se dieron cuenta, al empezar la clase, o al ingresarla, mejor dicho, a Zoom, los emití uno por uno en la reunión. Esa también es una recomendación de seguridad para que a la reunión siempre entre gente que uno reconoce. Entonces, reconozco el nombre de ustedes de la lista del curso, luego los admito. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Y ahora les quiero comentar algo del control. Les voy a compartir pantalla. En la lectura que leyeron, ahí está la pantalla. Seguí buscando lecturas respecto al diseño intercambiable de calor de tubo y carcasa, perdón, y esta es la mejor que hay, o sea, y siempre se puede preguntar algo muy interesante. Y les pregunté algo de este gráfico. Y en este gráfico, las tres líneas que están descritas son la línea de Thermal Duty Line. ¿Alguien me está hablando? No. Les voy a silenciar los micrófonos y el que quiera hablar, o la que quiera hablar, prende su micrófono, ¿ya? Está la línea de Thermal Duty Line, que significa finalmente cuál es el requerimiento térmico que se necesita para intercambio de calor. Y esta línea es variable independiente, es length, y la cuenta de tubos es la variable dependiente. Y están las otras dos, que son la caída por el lado caída de presión por el lado de la carcasa y caída de presión por el lado de los tubos. Entonces, esa era una pregunta, de identificar las líneas, y la otra era, ¿cuál era la condición para poder determinar una condición óptima? Y esa condición óptima se logra cuando en realidad logramos que, en esta zona que está acá, la curva de la caída de presión por el lado de la tubería y el lado de la carcasa se igualen. Pero además, no necesariamente tienen que intersectarse con el requerimiento térmico, pero sí cumplirlo. Entonces, cualquier tubo, por cualquier lado derecho de la curva de requerimiento térmico se estaría cumpliendo, pero sí la condición es que tengan que intersectarse las curvas de caída de presión. Entonces eso va de la mano con lo que hemos visto en clase también, en lo que les he señalado, que la caída de presión por ambos lados tiene que ser similar. ¿Ya? Entonces esas eran las otras. Respecto a la parte de ensuciamiento, en la parte de ensuciamiento tenemos las variables operacionales de diseño. De diseño tiene el espaciamiento o la cantidad de deflectores que hay en la carcasa. Y el otro motivo que ustedes pueden encontrar, ¿alguien me puede decir en voz alta cuál se acuerda que puso? Uno son los deflectores, ¿cuál es el otro desde el punto de vista de diseño? El material también. Ok, yo creo que el material es secundario, pero posiblemente va a influir, pero sería como una segunda etapa de decisión. Pero la primera, el espaciamiento de deflectores, está el arreglo de paso de tubos, o sea, se refiere a que si tengo un arreglo cuadrado, lo comparo con uno triangular posiblemente quepan más tubos dentro de la carcasa sin cambiar su diámetro y largo. Por lo tanto, número de deflectores y el arreglo de tubos son los parámetros de diseño que yo puedo modificar para ver cómo puedo minimizar el ensuciamiento.
Y del punto de vista operacional, ¿qué me puede nombrar? Son dos principalmente. Velocidad. Muy bien, velocidad. Por cualquiera de los dos lados, pero la velocidad obviamente va a cambiar los parámetros de transferencia de calor. ¿Ah? Va a variar el Reynolds y el Reynolds hace variar el coeficiente de transferencia de calor. Por lo tanto, eso operacionalmente, ya teniendo instalado un equipo, si yo modifico la velocidad de los fluidos, yo voy a poder ayudar o a promover el ensuciamiento, dependiendo que suceda. Pero obviamente queremos evitarlo. ¿Y cuál es la otra parte de la velocidad? Yo puse viscosidad. Ah, ok. La temperatura. Perfecto. ¿Quién fue la última persona que habló? Primero fue Matías. Yo, Leslie. Leslie. Ya. Leslie, muy bien. Es temperatura la respuesta. Pero viscosidad es una de las propiedades, en este caso de transporte, pero también la densidad del fluido, que se va a ver afectada por un cambio en la temperatura. Si tú afectas las propiedades físicas de transporte de un fluido, también va a afectar esos números dimensionales que a su vez nos permiten obtener un coeficiente de transferencia de calor. Así que es velocidad temperatura, pero viscosidad es como la consecuencia de cambiar la temperatura. Muy bien, o sea, la viscosidad es una de las cosas que si se modifica va a modificar también la posibilidad de ensuciamiento. Entonces, mayor viscosidad no necesariamente implica mayor ensuciamiento. Recuerden que hay fluidos que son más corrosivos que otros. El agua no es un fluido que tenga una viscosidad alta, pero es corrosiva y ayuda más al ensuciamiento. Así es que, dependiendo caso a caso, pero en general vamos a modificar velocidad y temperatura si tenemos un intercambio de calor instalado y queremos que operacionalmente modificar el ensuciamiento. ¿Ya? Ahora voy a compartir Profesor, Dígame. tengo una duda con lo del óptimo desempeño. Había una parte del texto ¿Sí? que hablaba que este se lograba cuando coincidía como la ventana o el área alrededor Ok. del bafle con donde cruza el fluido en los baffles. Como que se tenía que igualar ambas Ya. cosas. Aquí yo les voy a... Muy buena pregunta. No la quise hacer en este control, yo recuerdo que la he hecho en el pasado, porque eso de las ventanas es medio complicado darse cuenta qué zona del intercambio de calores. Entonces, déjenme buscar el archivo donde yo les puedo mostrar lo que sucede con eso, ¿ya? Pero muy buena pregunta, y eso es algo de diseño, no personal, es netamente de diseño. Entonces, compartir pantalla. Fíjense, aquí tengo un diagrama de una carcasa con no están los tubos, solamente describe, y los deflectores. Entonces voy a agrandar esto, y hay una zona de flujo cruzado que tiene que, exactamente, si los tubos están ubicados en forma horizontal, el fluido en un momento va a ir cruzado, pero en algún momento va a ir paralelo, en realidad va a ir a contracorriente, y esa zona es la que llamamos ventana. Y estamos tratando de que el área, por decirlo así, transversal al flujo, en vista horizontalmente y verticalmente, sean lo más parecido posible. Entonces, esta área que está acá sea parecida al paso que hay acá. A eso se refiere el comentario que salían en la lectura. Entonces, ¿Y eso coincide, profe, con el óptimo que usted señalaba en el control? O sea, ¿se tiene que cumplir también este requerimiento para alcanzar el óptimo? Ok. Eso tiene que ver con la transferencia de calor y no necesariamente con la caída de presión. Recuerden que en el gráfico tienen que coincidir la caída de presión, pero cumpliendo el desempeño térmico. Entonces, posiblemente con esa configuración geométrica tú vas a estar cumpliendo, pero más cerca, o sea, vas a estar ahorrando espacio o cantidad de tubos, de material, ¿se entiende? Va a ser óptimo el diseño desde el punto de vista de cantidad de materiales y la geometría que tenga de intercambio de calor, pero no puedes dejar de cumplir que la caída de presión sea igual por ambos lados. Entonces, el óptimo son dos cosas: cumplo el requerimiento térmico, pero a su vez también debo cumplir la caída de presión. Puede ser que con diseño voy a cumplir mi requerimiento térmico, pero mi equipo está sobredimensionado. Entonces la idea es tener un equipo que tenga un sobredimensionamiento adecuado, o sea, un porcentaje por sobre lo que necesito, y no sea el doble del tamaño del equipo que necesito. O sea,
si yo tengo dos equipos que hacen el mismo requerimiento y funcionan muy bien, el que está más cercano al óptimo es el más pequeño, porque va a costar menos también. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahí queda claro. Súper, súper. Pero esta pregunta era complicada y darse cuenta a qué se refería con la ventana y con el flujo cruzado. Pero eso es. Y por eso es muy importante saber cuál es el corte del deflector. El corte del deflector va a definir esa área en que el fluido que va por la carcasa va a estar casi en contracorriente con el que va por la tubería. ¿Ya? Y bueno, tenés bastantes parámetros para modificar de tal manera de lograr un buen diseño. Posiblemente encontremos un diseño óptimo, pero no un global, un óptimo local, por decirlo así. Va a ser bueno, pero no necesariamente va a ser el mejor. Y recuerden que tenemos disponibilidad discreta de los materiales. Las carcasas no se hacen en cualquier tamaño. Ustedes tienen las tablas en el material del curso. Para tubería y para carcasas. El largo de la carcasa, el diámetro de la carcasa son tamaños discretos. Lo mismo para los tubos. Largo de tubo, diámetro de tubo, son discretos, y a su vez los arreglos de tubos dentro de una carcasa, si son cuadrados, triangulares, etcétera, están determinados por un número también fijo. Entonces, no es que podamos colocar la cantidad de tubos que queramos, no es que podamos colocar del tamaño que queramos, sino que tenemos que ceñirnos. Luego de hacer un diseño teórico, tenemos que ceñirnos a las restricciones de materiales. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy no es muy larga, pero es muy importante porque nos da la metodología para diseñar este cambio de calor de tubo y carcasa, que tiene, por lo que vieron en la lectura, y lo que hemos ido comentando en las clases, tiene su dificultad porque hay hartas variables donde yo puedo empezar a modificar mis diseños para hacerlo óptimo. Pero a su vez, cuando lo voy a diseñar por primera vez, o sea, voy a dimensionar este intercambiador de calor, hay una metodología que nos permite hacerlo de la forma metódica, sistemática, y que lleguemos a un buen resultado. ¿Ya? Voy a poner en presentación esto. Entonces, el diseño de intercambiador de calor, tenemos tres objetivos para esta clase con identificadores de desempeño que aparecen ahí. Describir las características específicas de diseño y desempeño de intercambiador de calor de tubo y carcasa. Describir el equipo, en pocas palabras. ¿Qué pasa con las resistencias en serie cuando yo quiero estimar el coeficiente de transferencia de calor? Cuando vimos transferencia de calor dentro de tubos, vimos que la transferencia de calor predominante es la convectiva, por dentro del tubo y por fuera del tubo. Y el material del tubo presenta una resistencia de transferencia de calor que puede ser despreciable frente a los otros dos términos. ¿Ya? Y un tercer objetivo de la clase es que estimar el área. El área te da el tamaño del equipo. O sea, yo digo, si yo digo quiero un intercambio de calor de 10 metros cuadrados, yo por lo menos sé decidir o pensar el tamaño del equipo, si yo conozco los equipos, pero en esta etapa de aprendizaje yo puedo decir, ¿sabes qué? Es un intercambiador de calor que puede ser de doble tubo, porque de doble tubo hasta 20 metros cuadrados tiene un diseño de ese tipo. Pero si yo le digo, necesito un intercambio de calor de 100 metros cuadrados, ok, postula inmediatamente el intercambio de calor de tubo y carcasa, descarta el doble tubo, pero después hay otras áreas de decisión, otras instancias de decisión, porque también entra el intercambio de calor compacto, que todavía no los vemos, que también tiene sus ventajas respecto al tubo de carcasa. Pero el tubo de carcasa es un intercambio de calor que tiene mucha área de transferencia de calor, por lo tanto, cuando el requerimiento térmico es grande, digamos, la cantidad de energía que tenemos que transferir es muy grande, el intercambio de calor de tubo de carcasa es el que tenemos que pensar en una primera instancia. ¿Ya? Y obviamente, no sé si está obvio todavía, pero lo que hemos comentado y lo que les dije del control, está el requerimiento energético, traducido en un área de intercambio de calor, pero también tenemos que cumplir la pérdida de carga. Y la pérdida de carga tiene que ser similar por ambos lados, tanto por la carcasa como por los tubos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un algoritmo de decisión en el cual nosotros, es muy simple, pero nos da una idea y un ordenamiento de cómo vamos a enfrentar un problema de diseño de intercambio de calor de tubo y carcasa. Entonces, tenemos un problema especificado. Generalmente el problema nos dice, mire, tenemos esta corriente, con este flujo, necesitamos enfriarla de esta temperatura a esta otra temperatura. ¿Con qué lo vamos a enfriar? Con otro fluido,
que va a entrar frío, obviamente, si queremos enfriar, y se va a ir calentando a lo largo del proceso, ¿ya? Entonces, esa especificación es la única que tenemos para un intercambiador de calor. Posiblemente nos den alguna otra, si nos dan los fluidos, vamos a poder buscar, nos van a entregar cuáles son las propiedades físicas que necesitamos para esto. Entonces, vamos a seleccionar un intercambiador de calor de tubo y carcasa básico, que tiene que ver con... vamos a hacer primero un balance de energía y vamos a terminar un coeficiente de transferencia de calor global, etc. Pero tenemos que tener un set de parámetros que nos definan este intercambiador de calor, intercambiador de calor de tubo y carcasa básico. Cuando me refiero a básico, generalmente uno parte con el 1,2N. ¿Qué significa eso? Un paso por la carcasa, 2 pasos por los tubos, o un múltiplo de 2 por los pasos por los tubos. Pero generalmente uno parte con el más básico. Un paso de la carcasa, 2 pasos por los tubos. Intercambio de calor de tubo y carcasa, 1, 2. Cuando tengo el set de parámetros, yo voy a empezar a hacer el diseño tanto para determinar el comportamiento térmico de intercambio de calor como la pérdida de carga, que es este cuadrado amarillo que está aquí en la clase. Este rectángulo, perdón, amarillo. El comportamiento térmico está asociado a que nosotros tenemos que calcular cuál es el coeficiente global de transferencia de calor. Y ese está en función de los coeficientes locales de transferencia de calor. ¿Y cuáles son los locales? Al lado de los tubos y al lado de la carcasa. Entonces voy a evaluar ese diseño y yo digo, ok, cumple mi diseño con la transferencia de calor que yo necesito o la pérdida de carga. Si cumple, he terminado mi diseño desde el punto de vista de dimensionar el equipo, pero después viene toda la otra parte que nosotros no somos especialmente expertos, que es la parte de diseño mecánico. O sea, nosotros no nos ponemos a diseñar los esfuerzos que tienen que hacer para que una brida esté con otra, y los pernos, y el diámetro de esos pernos, no. Ese tipo de diseño se lo dejamos a los mecánicos. Posiblemente la evaluación de costos sí la podemos hacer. Nos vamos a saltar el diseño mecánico, pero alguien que nos diga, mira, esto cuesta tanto y vamos a ver las alternativas que hay en el mercado. ¿Okay? También podríamos hacer ese análisis. Pero para propósitos de este curso, nosotros llegamos hasta este rombo rojo, donde vamos a evaluar el diseño y vamos a decir si es aceptable o no es aceptable. Si no es aceptable, viene una iteración. En la flecha que nos dice, ok, vamos a modificar los parámetros. ¿Qué vamos a modificar? Por ejemplo, el arreglo de tubos. Tenemos un arreglo de tubo cuadrado, no estamos cumpliendo la parte térmica, la requerimiento de transferencia de calor, ok, vamos a cambiarlo a un arreglo triangular. Pero el triangular, yo sé que posiblemente aumente el de ensuciamiento o la resistencia por ensuciamiento. Entonces voy a tener que volver a evaluar. Como son tantas variables de decisión, si yo hago prueba y error, posiblemente me vaya a demorar mucho. Por lo tanto, yo tengo que tener algunos criterios para poder tomar la decisión. Por ejemplo, por el lado de la carcasa, ¿qué es más efectivo? Empezar a probar un largo distinto carcasa, un diámetro distinto carcasa, o espaciar en forma diferente los deflectores. Y esa posibilidad tengo que irla practicando. Entonces, algunas características que nosotros vamos a tener para nuestro diseño y para empezar nuestro diseño. Generalmente vamos a tener estas recomendaciones. Esto no está tallado en piedra, me refiero a que se puede modificar o se respetan los rangos, pero nuevamente, cada vez que ustedes tengan un proceso que es atípico o un proceso que no es tan recurrente en alguna industria, van a tener que analizar caso a caso, pero este es un punto de partida y es bueno, porque nos da rangos, nos acota la situación. Pregunta. Voy a ir preguntando por los parámetros que aparecen aquí. ¿Qué es lo que era D sub C? Diámetro de la carcasa, muy bien. Ahí voy a tener el chat al lado para ir. B, mayúscula. ¿Qué es lo que era? Distancia entre baffles, perfecto. Pueden decirle baffles, deflectores, hay alguna otra palabra, no hay diferencia, así es que como ustedes gusten. Bien,
Entonces, la primera expresión nos dice distancia entre baffles o espaciamiento entre baffles va a ser desde el 20% del diámetro de la carcasa hasta el mismo diámetro de la carcasa. Se van a dar cuenta que ya vimos que hay deflectores que son como una dona, ¿no es cierto? Entonces tienen el diámetro de la carcasa. Entonces, se mueven ese rango. ¿Ya? Deflectores muy pequeños, que pueden ser arriba y abajo, que sean el 20% del diámetro, y dejen solamente la zona espacial al medio. Lo vimos en la clase anterior, cómo son esos deflectores. Segundo criterio, el largo de la carcasa. Hay largos, como aparecen aquí, están metros. Si se dan cuenta, hay números decimales que son bien raros, por decirlo así, en unidades del sistema internacional, pero estas cosas vienen o se empezaron a hacer en masa en Estados Unidos, Inglaterra, entonces están en unidad inglesa. Por eso salen estos números raros, 2,44 metros. Suena raro, pero se lo pasan a pies, va a salir un número exacto. ¿Cuánto es largo? El rango que nosotros deberíamos considerar en una primera instancia. Largo va entre 6 veces y 8 veces el diámetro de la carcasa. ¿Ya? ¿Qué es lo que es D sub 0? El subíndice 0 que tenemos en esto se refiere a la tubería exterior, ¿ya? Y el diámetro nominal del diámetro de la tubería exterior. Eso es D sub 0. Luego, P sub T, ¿qué es lo que era? ¿Cómo le llamamos? Eso es una palabra en inglés. Pitch, muy bien. Y el pitch tiene que ver con la distancia del centro de las tuberías, ¿no es cierto? Que están en el arreglo. Entonces, el pitch tiene que ser mayor a 1,25 diámetro externo de la tubería. Puede ser justamente, si es justo 1,25, estoy en el límite de cumplir, pero cualquier pitch mayor a 1,25 es adecuado para nuestro diseño. Esto es, desde el punto de vista, si se dan cuenta, si no están tan juntos las tuberías, se va a cumplir tanto requerimiento térmico como la parte de pérdida de carga y ensuciamiento. C, ¿qué es lo que era C? Perfecto. Clearance. Bien, ahí el lenguaje en inglés. C, claro, justo el gap, usando otra palabra en inglés, en la brecha que hay entre las tuberías en la parte externa. Entonces, el diámetro de la tubería menos el PT, sí, el diámetro de tubería menos el PT era. PT menos diámetro de tubería, como puso ahí Montserrat, bien, nos da el C, ¿ya? Y eso debería ser al menos 0,64 centímetros en arreglo cuadrado. Y eso desde el punto de vista de la limpieza de la carcasa. Otra regla que nos ayuda a que el diseño primario o teórico que hagamos sea cercano al definitivo. Los tubos generalmente se usan para el fluido que más ensucia, ¿ya? Cuesta menos limpiar una tubería, en este caso, para el fluido que es más corrosivo o el fluido que va con mayor presión. ¿Ya? Hay tres variables ahí que considerar. Si mi fluido ensucia más, si mi fluido es más corrosivo o si mi fluido tiene mayor presión, lo hago pasar por los tubos. ¿Ya? Y estas preguntas las hicieron en clases anteriores, sobre todo para doble tubo, pero acá es mucho más evidente. Que sea predominante, mira, Camila, para ver si pregunta, ¿hay alguno de estos criterios que sea predominante? Lamentablemente, a priori, no puedes decidirlo, tiene que ser demasiado evidente. Digamos, hay uno que es más o menos corrosivo y otro que es excesivamente corrosivo. El excesivamente corrosivo tú lo vas a pasar por los tubos, si no tienes otra alternativa. Recuerden que también hay materiales. No necesariamente va a ser acero inoxidable. De hecho, dentro del mismo acero inoxidable hay distintos tipos. Si tenemos un fluido muy complicado. Pero, digamos que se parecen, y tú no sabes decidir si este ensucia más que el otro, si este es más corrosivo que el otro, o si la presión que va a traer son más o menos, no se pueden diferenciar a simple vista, por decirlo así. Para esos casos, lamentablemente, te toca probar
haces pasar un fluido por un lado y después por el otro, haces tus cálculos, haces el mismo cálculo haciendo pasar los fluidos por el contrario, por distintas, nos da vuelta, tubería, carcasa, carcasa, tubería, y va a darte cuenta cuál te da mejor. Si las propiedades físicas son muy similares, ok, no va a haber gran cambio. Entonces, la decisión generalmente no va a ser tan complicada. Digamos, tenemos un fluido complicado, que es muy corrosivo. Pero el agua es corrosiva y el agua generalmente es el fluido que uno elige para transferencia de calor porque su capacidad calorífica es grande comparada con otros fluidos. O sea, la capacidad de absorber o entregar calor es muy grande la del agua. Entonces, más corrosivo que el agua debería ser algo como un ácido, algo por el estilo. Y quedaría claro que iría por los tubos y el agua por la carcasa. A mayor presión, digamos, tiene que ver con el flujo. O sea, si un fluido se puede traducir en flujo, la presión que lleva un fluido o el cambio de presión que hay por unidad de largo tiene una proporción con el flujo. Entonces, si algo lleva un flujo mucho más grande que el otro, uno esperaría que la presión fuera mayor también. ¿Ya? Entonces, hay formas de categorizar de que ensucia, más corrosivo, mayor presión. Lo que yo te puedo decir, sí, para terminar esta pregunta que nos hacía Camila, es que si comparas dos fluidos que son muy sucios, dos fluidos que son muy corrosivos o que son una presión grande, por decirlo así, comparado con la presión atmosférica, por ejemplo, el que tenga el delta mayor entre los dos, privilegias ese criterio y hace pasar por el tubo. ¿Se entiende? ¿Ya? Si son los dos se ensucian y no está clara la diferencia, pero la diferencia es mayor en la corrosividad, hace pasar por el tubo el que es más corrosivo. ¿Ya? No sé si se dan cuenta que se está transformando, yo hago una analogía, no sé si alguien de ustedes lo escuchó de algún profesor cuando hicieron algún cálculo, que decían, o de, bien, fluido caliente, ojo que el fluido caliente no es la regla, no es la regla evidente de transferencia de calor o de pérdida de carga. Pero imagínense, si el fluido está muy caliente, vapor, si lo hago pasar por la carcasa, podemos tener harta pérdida de calor al ambiente. Y nosotros diseñamos esto de forma que el sistema se comporte en forma diabática. Entonces, es una buena recomendación que un fluido que esté caliente, más bien muy caliente, digamos, cercano a la temperatura a la cual ebulle, o es un vapor de frentón, la vamos a pasar por el tubo, que es una buena opción. Pero de nuevo, y la analogía que quería hacerle en cálculo decían que el derivar es un oficio, integrar es un arte. Ok, piensen ustedes que con un intercambiador de doble tubo estamos derivando en la complejidad que hay detrás, practicamos, va a salir, posiblemente se transforma en un arte diseñar un intercambio de calor de tubo carcasa porque podemos tener requerimientos tan complicados que tenemos que hacer muchas variaciones en esto. ¿De acuerdo? Otro criterio, la carcasa generalmente se usa para un fluido que condensa. Entonces, tenemos el vapor, que es muy caliente, queremos hacerlo pasar por los tubos, pero si el vapor va a condensar, el intercambio de calor de tubo y carcasa se transforma en un condensador, y el fenómeno de condensación lo estudiamos aparte porque es complejo. ¿Qué pasa con eso? Tenemos una caída de presión gigante. Tenemos un vapor que tiene una caída de presión muy bajita y de repente transforma en líquido y se agranda esa caída de presión. ¿Ya? El que es muy viscoso también, digamos que por la carcasa posiblemente podría generar una pérdida de carga menor que por los tubos, y el coeficiente de transferencia de calor menor lo hacemos pasar por la carcasa. Ahí tenemos criterios bien definidos. Luego, y el último criterio que tenemos en esta diapositiva es que el agua corriente, cuando lo usamos como agua de enfriamiento, se calienta de 32 a 49 grados Celsius, por ejemplo, en ese rango se calienta. Y vapor de agua, cuando se usa como medio de calefacción, son generalmente corrosivos y causan incrustaciones. En general el agua es corrosiva, entonces tengan esa precaución. Pregunta para todos. Díganme un rango
un estimado de cuál es la temperatura que usted obtiene en el agua de la red pública para el hogar. ¿A qué temperatura viene el agua, aproximadamente? ¿20? Dice una Camila. Adolfo dice 7. 15, 30, ok. Incluso en... ven, hay hartos números, pero el rango más o menos está bien. La temperatura del agua de la red que nos llega a nuestras casas está aproximadamente, dependiendo de la temperatura externa obviamente, pero está aproximadamente entre 12 y 15 grados Celsius. No, el rango no cambia mucho. Y cuando hace mucho calor afuera, puede estar cerca de los 15, un poquito más quizás, dependiendo de qué tan profundas son las tuberías o las cañerías que llegan a la casa, qué tan profundamente están enterradas, me refiero, porque obviamente hay una resistencia a transferencia de calor que es el mismo pavimento, luego la tierra, etc. Pero en invierno casi nos congelan las manos. Bueno, 10 grados Celsius, si ustedes toman la temperatura 10 grados Celsius, molestan las manos bastante. Si ustedes practican al revés, ¿qué es lo que quema las manos? Si ustedes tienen una superficie aproximadamente entre 40 y 50 grados Celsius, la van a encontrar bastante caliente y lo van a aguantar. Pero si llegan a los 60, ya no la aguantan. Son cosas que uno observa en el laboratorio. Cuando uno va, mete las manos en las cosas y no toma las precauciones necesarias o quiere hacer el experimento. ¿Ya? Entonces, fíjense, el agua corriente que se usa puede venir entre, digamos, 15 grados Celsius y se puede calentar hasta 32 y 49. El delta es aproximadamente entre 15 y 25 grados Celsius el delta. Recuerden que el recomendado que era entre 11 y 15 grados Celsius. Entonces, hasta ese rango de temperatura que es bastante recurrente, o sea, que le usemos agua de enfriamiento y que se caliente hasta 49 grados Celsius, eso es algo común y corriente en un proceso. Siempre vamos a tener corrosión. Por lo tanto, el mensaje final de lo que le estoy comentando es, vamos a tener que, si ustedes están dedicados en un proceso, están en una planta, tienen que convivir con la corrosión y saber generar un plan de mantenimiento para poder limpiar y para poder ver si los materiales están adecuados y todavía sirven para el proceso que ustedes están llevando a cabo. Y van a convivir siempre con eso, porque el agua es corrosiva. ¿Ya? Donde está el agua, corroe. Es cosa que ustedes vayan a la costa, de cualquier parte de la costa de nuestro país y vean el material de fierro que está cercano a las playas o a la costa misma, y van a ver que, aparte de la oxidación, se van rompiendo. ¿Ya? Y eso es el agua nomás, simplemente. Listo. Vamos a lo siguiente. Interesante esta diapositiva porque nos pone en imagen cómo sería la distribución de tuberías dentro de una carcasa. Entonces, vamos a tener la siguiente característica. El diámetro de la tubería, nominal 254 centímetros, que es una pulgada, y el pitch es 1,25 veces mayor al diámetro. Para ese caso, vamos a tener un arreglo cuadrado por el lado izquierdo de la pantalla y un arreglo triangular por el lado derecho de la pantalla. En el arreglo cuadrado, cuando dice N y D sub C, se refiere N número de tubos y DC diámetro de la carcasa. Fíjense una particularidad. Si tenemos un diámetro de carcasa de 27,8, nos caben 52 tubos con el arreglo cuadrado. Si vamos al caso del arreglo triangular, tenemos una carcasa un poquito más chica, de 26,2 centímetros, pero 55 tubos. Por lo tanto, primer gran mensaje, el arreglo triangular me permite tener más tubos dentro de la carcasa. ¿Ya? Esa es una cosa. Segundo, cuando tenemos una razón entre B partido por DC, ya vimos que B es el espaciamiento entre los deflectores respecto a el diámetro. Cuando cubrimos el 70%, que sería este LC, que sería hasta donde llegaría el corte de la carcasa. El corte 39%, después sale un corte de 27% y un corte de 16%, todos para arreglo cuadrado. Si se fijan, ese corte implica que
cuando el fluido va por la carcasa, va a tener, en el caso de arriba de 39% corte, va a tener un área transversal o un área de flujo mayor que cuando el corte es menor. El corte 16% es el área por donde pasa, o la ventana por donde pasa el fluido por la carcasa es más pequeña. Existen estos porque hay requerimientos necesarios. Pero a su vez, si yo tengo ese porcentaje o esa fracción de cortes pequeña, también voy a tener que tener un espaciamiento entre deflectores más pequeño. Por eso se ve que aquí hay muestra B, el ancho cada vez más pequeño, y tenemos más deflectores cuando tenemos un porcentaje de corte menor. ¿Me entiende? Ahí tenemos el diámetro equivalente, que es el diámetro para requerimiento térmico. Recuerden que hay un diámetro para requerimiento térmico, yo calculo todas las propiedades con ese diámetro cuando estoy viendo la transferencia de calor. Y cambia el diámetro, o la forma de calcular ese diámetro equivalente cuando tengo que calcular la pérdida de carga. Está especificado en las clases anteriores. Un diámetro se llama diámetro E,T y otro diámetro E,H. D,T, E,T, que es este que está acá, es para transferencia de calor. En el caso del arreglo triangular, lo mismo. Cada vez que el corte disminuye, yo también disminuyo el espaciamiento de deflectores. ¿Ya? Y también tengo un diámetro equivalente para el caso cuando tengo un arreglo triangular. Entonces, grandes mensajes de esta diapositiva. Arreglo triangular, yo puedo, o esa configuración permite tener más tubería dentro de la carcasa. A medida que yo disminuyo el corte del bafle, yo voy a poder, necesariamente voy a tener que disminuir también la distancia entre los deflectores. ¿Ya? Aquí tengo una pregunta. La pregunta, entonces, SDE al diámetro térmico, este es el diámetro que pasa por la carcasa, ¿se acuerdan? No, este de el diámetro, el flujo que va a pasar a través de esa área, sí, bien dicho, el área churada azul. ¿Se acuerdan? Era el área de un cuadrado menos el área de un círculo, que es lo que aparece acá, dividido por... Entonces, eso es el diámetro hidráulico que le llamamos en general, y tiene que ver con que es 4 veces el área del flujo por perímetro mojado. Lo que pasa es que el perímetro mojado es distinto cuando es transferencia de calor respecto al perímetro mojado cuando estamos hablando de pérdida de carga. ¿Ya? Los distintos cortes del deflector. Recuerden que esto tiene que ver con, independientemente del costo que tenga de aumentar la cantidad de deflectores, tenemos que observar cuál es el requerimiento energético y cómo eso se modifica agregando deflectores o con el mismo número de deflectores. No, tengo que cambiar el número de deflectores cuando yo cambio el espaciado. Si cambio el espaciado va a cambiar la fluidodinámica y va a cambiar Reynolds. Si cambia Reynolds va a cambiar nuestro coeficiente de transferencia de calor por el lado de la carcasa. Entonces, si yo voy a tener cortes que implican un 39% del diámetro de la carcasa, o aquí vamos a tener que tener un espaciamiento más grande entre cada deflector. ¿Ya? Eso va en concordancia con que si yo acerco los deflectores, me va a afectar el área menor, por lo tanto va a bajar el Reynolds, baja el requerimiento energético, ¿no es cierto? El H, por el lado de carcasa. ¿Cómo puedo promover yo que vuelva a subir la transferencia de calor? Si yo le doy un espaciamiento más pequeño, cambió mi fluidodinámica, cambió el coeficiente de transferencia de calor. Entonces yo tengo que darle la posibilidad que el fluido pase más veces por la carcasa. ¿Y cómo hago eso? Achico la distancia entre los deflectores. También, perdón, el corte. Si hago que el corte llegue más abajo, respecto al diámetro, yo voy a hacer que por esa ventana que pase, el fluido esté más rato en contacto, en flujo cruzado con las tuberías,
antes de pasar a la otra zona del siguiente deflector. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, si el corte es grande, de 39%, no necesito que estén tan juntos los deflectores porque el fluido va a tener tiempo suficiente para contactarse y transferir calor con la tubería. Pero si ese corte baja y llega a un corte del 16% del diámetro de la tubería, y hay poco espacio para pasar hacia la otra ventana, nosotros lo que tenemos es que tenemos que promover que esté mucho más rato dentro de ese espacio para que la transferencia de calor se logre. Es una o la otra. Entonces, si fuera al revés, lo que estaría haciendo es empobrecer la transferencia de calor. ¿Se entiende, Alejandro, no? Ya, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, un procedimiento que nosotros podemos determinar en este caso para ordenarnos en este diseño. Entonces, primero, vamos a especificar los flujos, o nos entregan los flujos, temperaturas de entrada y salida de las corrientes, y eso inmediatamente nos entregan, o podemos calcular todas las propiedades físicas de transferencia de calor o alguna propiedad térmica de fluido, digamos, ρ, propiedad física, mu, propiedad de transporte, C sub P, propiedad de transferencia, capacidad calorífica del material, y K, la conductividad térmica, y esto se evalúa la temperatura promedio entre la temperatura de entrada y salida de cada corriente. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa información, vamos a poder calcular con un balance de energía global a todo el intercambiador de calor en estado estacionario la cantidad de calor requerido para este proceso. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, si yo tengo como ya tengo las temperaturas, puedo calcular la diferencia media logarítmica de las temperaturas, pero como ya hemos visto, para intercambiadores de calor de tubo y carcasa necesitamos una temperatura verdadera, una diferencia verdadera de temperatura para estimar en este tipo de intercambiadores. Luego tengo que modificar o corregir ese delta TML. ¿Cómo? Con el parámetro F sub T, que depende de las temperaturas. Y F sub T tenemos expresiones analíticas donde podemos calcularlo, o tenemos un gráfico donde podemos estimarlo. Y ese valor tiene que ser como mínimo 0,75. Entonces, aumentar el número de pasos por la carcasa, o sea, poner más carcasas, es que es equivalente a poner un intercambiador de calor en serie, y reestimar FT hasta obtener un valor igual a 0,75. ¿Ya? Si en mi primer requerimiento de 1,2 no funciona, yo lo que aumento primero es el número de carcasas, que en la práctica es lo mismo que decir, también se puede decir, otro intercambio de calor igual, lo coloco en serie. ¿Ya? Eso también es equivalente. Tengo otra pregunta. Profe, ¿qué ocurre si FT es menor a 0,75? Menor a 0,75, si tú ves las expresiones que cómo se define el F sub T, te va a dar un cruce de temperatura o algo que vaya a violar la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Por la forma que está escrito el F sub T. Lo que están diciendo es que el F sub T, para que sea práctico, tiene que tener ese valor como mínimo. Si es menor, significa que no es factible el proceso. Fíjate en la definición de las temperaturas, te vas a dar cuenta que va a pasar algo extraño. ¿Qué extraño? Vamos con el ejemplo de la clase pasada, que eran los gráficos, que había que modificar eso. Si hay un fluido que está caliente, se está enfriando, y otro fluido frío que se está calentando. El fluido frío que se está calentando, la temperatura máxima que puede lograr es la mínima del fluido caliente. Y se van a igualar si el tiempo de residencia, o el tiempo de contacto es infinito. Eso quiere decir que el equipo es gigante. Cuando sucede eso, tú puedes evaluar, y 0,75 posiblemente, o alrededor de ese número, estaría el F sub T. Incluso se determinaría si fueran iguales las temperaturas. Entonces, este te coloca también un límite para cumplir el aspecto termodinámico o de la principio de conservación de energía, en este caso. ¿De acuerdo, Carolina? Que me preguntaba recién. Ya.
Entonces, si tenemos este problema del cruce de temperatura, que lo definimos la otra vez como el promedio, un promedio de temperaturas tiene que ser mayor o igual, mayor o menor dependiendo del caso, si se está enfriando o se está calentando. Tiene que ser 0,75 0 F sub t, y el F sub t, por comodidad, podemos ver un gráfico, pero tenemos una solución no tan precisa, o podemos implementar esto en una planilla Excel y calculamos con la expresión analítica, ¿ya? Siguiente criterio, estimar un valor de U a partir de los valores tabulados del coeficiente global de transferencia de calor. Cuando los procesos ya están andando, la gente que se dedica a esto, a entregar información técnica, aplica toda la información que nosotros tenemos en este curso, que aprendemos en este curso, que ponemos en práctica, y estima y calcula ciertos coeficientes globales a partir de un proceso real. Entonces nos dice, mire, si usted tiene este tipo de proceso, este es el rango de U. Si tiene este otro proceso, este es otro rango de U. Entonces, vamos a tomar como primera iteración un valor de U dentro del rango recomendable en la literatura. Eso quiere decir. Y como último paso en este diseño, o análisis de intercambio de calor de tubo y carcasa, estimar un valor de el área a partir de los valores del largo de la carcasa, del diámetro de la carcasa y los arreglos de tubos. Se obtiene el número de tubos y finalmente se tiene que se cumpla que el diámetro de la carcasa, o mejor dicho, el largo sea 6 o 8 veces el diámetro de la carcasa. Y estimo el área. ¿Cómo estimo el área? Una vez que ya tengo el número de tubos, puedo tener el área del manto del tubo por el número de tubos y yo voy a poder lograr tener este primer estimado del área. En las primeras diapositivas está el algoritmo de decisión. Si se cumple el requerimiento térmico y que las caídas de presión por el lado de carcasa y tubo son similares, en ese caso, terminé con mi diseño. Si no es así, tengo que empezar a modificar. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces aquí les presentamos rangos. Cuando tenemos intercambio de calor agua con aceite, cuando condensa vapor, agua por los tubos, cuando condensa, por ejemplo, amoníaco, agua va por los tubos, cuando condensa alcohol, agua va por tubos. El fenómeno de condensación es bastante complejo si lo queremos estudiar en profundidad. Por eso se estudia aparte, porque para hacer unas pequeñas modificaciones en la forma de enfrentar el problema, porque son intercambios de calor más complicados. Intercambio de calor con tubos con aletas, para extender la superficie de transferencia de calor en un tubo, a veces se les colocan aletas a las tuberías. El intercambio de calor de doble tubo que hay en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, en la Católica, usted si alguien lo ha visto alguna vez, está al fondo de los equipos, al fondo a la derecha. Ese equipo tiene la tubería interna tiene aletas. ¿Ya? Fíjense, particularmente para condensación de vapor, y vapor se refiere a vapor de agua, y agua por los tubos, los coeficientes de transferencia de calor globales son grandes. Entonces, cada vez que haya o tengamos un cambio de fase en nuestro intercambio de calor, vamos a tener U, o coeficientes globales de transferencia de calor, muy grandes. Son los más grandes. ¿Por qué? Porque el requerimiento energético para cambiar de fase un fluido es grande. Entonces, aquí tenemos lo que tiene que ver con el análisis de este coeficiente de transferencia de calor global, visto desde el punto de vista de las resistencias. Y tenemos que el coeficiente global depende de una resistencia por el lado de la carcasa, expresada por 1 partido por el coeficiente local por el lado de la carcasa, el ensuciamiento por el lado de la carcasa, este término donde aparece K, este término lo voy a marcar. Este término tiene que ver con conducción y posiblemente uno lo puede despreciar. Y este término que está acá tiene que ver con el intercambiador de coeficiente local por el lado de la tubería, ensuciamiento por el lado de la tubería, y una corrección por diferencia por las áreas externa. Ese 0 tiene que ser, se refiere al tubería o diámetro de la tubería externo, y el I, diámetro de tubería interno. ¿Ya? Y esa corrección significa que nosotros hemos estimado el coeficiente global de transferencia de calor en función de la transferencia de calor dentro de la tubería. ¿Ya?
Entonces, perdón, por fuera de la tubería, porque si ustedes dividen todo por A sub 0, ahí les va a quedar una expresión de la resistencia original, ¿ya? Mira, dividan ustedes esto por A sub 0 y se van a dar cuenta que les va a quedar acá el A sub 0 multiplicando el global, el A sub 0 multiplicando el H, acá abajo, etc. Entonces, el U calculado es muy distinto del U estimado, ¿ya? Si ustedes calculan, recuerden que primero el U estimado lo hicieron de un rango recomendado, y después lo calculan con esta expresión, ¿ya? Entonces, si el HT es mucho menor al HC, hay que tratar de aumentar la transferencia de calor por el lado de los tubos, por ejemplo, aumentando el número de pasos de tubos, o darle más tiempo de residencia al fluido que va por los tubos para que se transfiera mayor cantidad de energía. O vamos a disminuir el diámetro de la tubería, para que si se disminuye el diámetro de la tubería voy a poder tener más tubos dentro de la carcasa, o para el mismo flujo, o el largo de esa tubería, ¿ya? También, si el U calculado es muy distinto también del estimado, pero en este caso el HC, o sea, por la carcasa, es mucho menor de la tubería, yo para aumentar ese HC tengo que disminuir el diámetro de la carcasa o disminuir el espaciamiento de los baffles o deflectores. No necesariamente tienen que ser iguales los H, pero tienen que estar en el mismo orden de magnitud al menos, ¿ya? Para que uno se dé cuenta que la transferencia de calor se está llevando de forma apropiada. Disculpen. Si se quiere aumentar el área de transferencia de calor, en general es mejor aumentar el largo de tuberías que el diámetro de la carcasa, ¿ya? O el largo de la tubería más o menos se asocia al largo de la carcasa también, pero más que el diámetro de la carcasa es aumentar el largo del equipo. La única restricción que hay acá es el espacio. Si tenemos poco espacio, quizás no vamos a poder aumentar el largo de la carcasa, ¿ya? Finalmente, cuando evaluamos las pérdidas de carga, por el lado de los tubos y la carcasa, tienen que ser más o menos similar. Idealmente son iguales, pero similar. Pero hay un máximo permitido. Entonces, tenemos aquí valores recomendados. Desde 10 kilopascal, cuando tenemos servicio de ebullición, o sea, una evaporación, hasta 21 a 62 kilopascales para otros servicios. Entonces, para efectos prácticos, ustedes pueden decir, ok, el caso límite para mí es decir, voy a permitir la máxima pérdida de carga posible, y ojalá, y esa debería suceder en la carcasa, 62 kilopascales. Si yo permito eso, como máximo, estoy en el límite, es la peor condición, pero por lo menos estaré cumpliendo. Cualquier pérdida de carga menor estará mejor, pero de nuevo, una vez hecho todo el análisis térmico, calculo mi pérdida de carga, si es menor a 62 kilopascales, yo ya puedo decir, correcto, mi diseño funciona. Acá la última diapositiva tiene una síntesis de esto, ya lo que primero aparece arriba, destacado en amarillo, en la ecuación global de diseño. O sea, tenemos un área que tenemos que estimar a partir de un calor, un coeficiente global y un delta T. ¿Ya? Y esa delta T se calcula la diferencia verdadera de temperatura para el proceso de transferencia de calor en un intercambiador de tubo y carcasa. Depende de la temperatura media logarítmica, como si fuera calculada contracorriente, y un factor de corrección que es Ft. El coeficiente de transferencia global de calor tiene una resistencia debido a la convección en la carcasa, que es esto que estoy marcando primero en amarillo, en rojo, luego un término que tiene que ver con resistencia por conducción, y el último un término de convección por el lado de los tubos. Y por lo general vamos a despreciar el término de conducción, vamos a hacer 0, y vamos a usar solamente la convección. Y abajo tiene un resumen de cómo vamos a calcular los parámetros necesarios. Entonces vamos a usar los J sub H, que es el parámetro de Colburn, para estimar coeficiente de transferencia de calor, donde hay una relación que tiene que ver con el diámetro a largo, en el que se da por los tubos, y por la carcasa solamente depende de Reynolds. Acá depende también de la geometría para el lado de los tubos.
tenemos que diferenciar el régimen laminar y el régimen turbulento en los tubos. Entonces, una vez que ya tenemos J sub H, podemos asociarlo a Nusselt y Prandtl, y finalmente despejar de todas esas expresiones un coeficiente de transferencia de calor. Y la pérdida de carga, similar a lo que hemos visto antes. Entonces, esta lámina resumen nos puede ayudar mucho en el diseño. Entonces, miren, nos queda poco tiempo para terminar esta clase, o sea, nos quedan 9 minutos. Hay un ejercicio que no tiene alternativas, pero es muy interesante para que lo hagan, así que los invito a que lo hagan y me pregunten todas las veces necesarias para que lo vayan haciendo. Requieren algunas expresiones de la clase anterior, en la clase 6, y de esta clase 7. ¿Alguna pregunta? Voy a mostrarle el ejercicio para que lo vayamos comentando. Ok, entonces, para el ejercicio lo tienen disponible también en la página web. Generalmente la forma de preguntar en una evaluación de intercambiadores de calor es proponerles un diseño y que ustedes nos digan en sus respuestas: debo modificar esto, otro, y este va a ser el impacto, y vamos a lograr que el diseño propuesto sea mejor que el original. O corregir algo que esté malo. Entonces, en este caso, tenemos un intercambio de calor diseñado con distintos parámetros que nos entrega un área de intercambio de calor, nos entrega un coeficiente global y un requerimiento energético y una pérdida de carga. Si se fijan, primero en el enunciado, antes de ir al detalle, habla de Podar y Polley. Recomendaciones de Podar y Polley. ¿Alguien me puede decir quiénes son esos autores? Aquí tengo una respuesta. Los de la lectura. Perfecto, Joaquín. Muy bien. Se usan esas cosas. Esos autores están hablando aplicando la teoría en la práctica, y ellos viéndolo en la práctica en este tipo de intercambio de calor. Por lo tanto, estamos cumpliendo, se supone, todas las recomendaciones que nos hacen. Entonces, este intercambio de calor tiene una sola salvedad en su diseño. Si se fijan abajo, la pérdida de carga por el lado de la carcasa y por el lado de los tubos muy distinta. Por el lado de los tubos del orden de 5.000 pascales, y por el lado de la carcasa del orden de 18.000 pascales. O sea, un orden de magnitud superior, incluso casi... sí, un orden de magnitud superior, un poquito más. Entonces, ¿qué se propone? Nos están dando todas las especificaciones, nos dicen flujo en kilogramos por hora, tanto para el agua que va por la carcasa y por los tubos. Porque ahí se refiere cuántas veces sobre el diámetro externo, ¿ya? Quizá no debería haberse puesto PT partido por D0, ¿ya? Si no tiene unidades, significa eso. ¿Te respondí, Joaquín? Ya. Entonces, el requerimiento es el siguiente. Intercambio de calor de tubo carcasa 1,2N. Vamos a enfriar 20 toneladas de agua por hora, que es lo mismo que 20.000 kilogramos por hora. Y vamos a enfriarlo de 81 a 33 grados Celsius. Y vamos a usar agua también para poder hacer este enfriamiento. Y el agua de enfriamiento son 120 toneladas por hora. Y están entrando a 17 grados Celsius. Entonces, dado este diseño, nos preguntan 3 cosas abajo. Vamos a tener que analizar cómo vamos a mejorar el diseño, dado que la pérdida de carga es muy distinta. Si se fijan, el requerimiento energético se está cumpliendo, pero tenemos un problema con la pérdida de carga. Por lo tanto, el diseño no es aceptable aún. Hay 3 preguntas de discusión y desarrollo, y aquí ustedes pueden discutir con sus compañeros, compañeras, me pueden preguntar a mí. Y la próxima tarea que incluya diseño de intercambiador de calor de tubo y carcasa tiene que ver con esto.
y cómo nosotros vamos modificando, parten de un diseño original y van cambiando cosas. Cuando evaluamos, les presentamos el diseño y ustedes nos dicen que se puede modificar. Entonces... Profesor, tengo una duda. ¿En ¿sí? qué parámetros se ve el cambio como del paso de que haga un paso de 2 tubos a 4? Primero en la carcasa, para cumplir lo del FT, ¿ya? Pero también se puede, porque, a ver, generalmente aumentar, antes de responder, y que para que lo tengan claro, ¿dónde creen ustedes que existe una singularidad en los tubos? Si es que existe. Vamos a dar una respuesta aquí. En la curva, perfecto. Perfecto, bien Adolfo. La curva es como una singularidad, por lo tanto, si tú haces más pasos por tubería, implica que vas a tener una pérdida de carga mayor porque vas a agregarle otra curva y otra curva, ¿ya? Entonces, posiblemente no va a ser la primera opción aumentar el paso de tubo, sino que va a agregar otra carcasa y es como hacer otro intercambiador de calor que esté en serie, ¿ya? Ahora, lo otro sería aumentar la carcasa y aumenta el paso por los tubos, pero de nuevo, hay que ver caso a caso. Para el propósito del curso no van a tener que iterar de una forma brutal, así como infinitas veces, infinitos cambios para poder llegar a un óptimo. Va a estar más o menos acotado, ¿de acuerdo? Y ustedes posiblemente después de un primer diseño preliminar, van a tener que tirar una o dos veces para poder llegar a lo que necesitan. No es mucho. ¿Por qué? Porque ustedes, estoy hablando desde el punto de vista teórico, cuando cumplen todas las especificaciones, pero si se dan cuenta, los parámetros de diseño que hay acá son parámetros que vienen de literatura, por lo tanto son valores reales. Me explico. Ahí aparece, por ejemplo, un N sub T. Para ese diámetro de carcasa que está reportado ahí, caben 252 tubos. Ya, entonces, volviendo a tu pregunta, entonces, aumentar la cantidad de pasos de tubos, más bien uno pondría otro intercambiador de calor posiblemente, o antes va a cambiar la cantidad de carcasas, que de nuevo, es como colocar otro intercambiador de calor. Pero dentro de la misma carcasa, más tubos, significa que al menos va a tener que también modificar el diámetro de los tubos. Si la carcasa no se modifica, si haces más pasos, necesariamente también tienes que modificar el diámetro para que tu horquilla sea más chica, ¿ya? O la forma, o la tubería como esté ahí. Por lo tanto, cada decisión implica otras cosas, no solamente lo evidente. Si, ya, voy a aumentar el paso de tubo, ningún problema, pero eso no es factible si no modifico el tamaño de las tuberías. Entonces, para este ejercicio, se les plantea lo siguiente. Les dicen que el largo, 5 metros, el diámetro de la carcasa es 0,625 metros. B, el espaciamiento entre baffles, es 0,125. Se hace la razón entre el diámetro de la carcasa y el espaciamiento de los baffles le va a dar el número o el rango recomendado que aparecía antes. En este caso es 5. Está justo, a ver, no está en la mitad, pero está en el rango recomendado. ¿Ya? Luego, D sub 0, que es el diámetro externo, y D sub I, el diámetro interno, estamos acá, si sigue el cursor del mouse. Eso es una tubería de 1 pulgada, pero que una pulgada nominal, y aquí nos da los valores exactos para diámetro externo e interno. Tenemos el pitch, que como bien preguntaba, creo que Joaquín fue, está sin unidades, se refiere a que cuántas veces el pitch es por sobre el diámetro externo, ¿ya? 95 veces, que es el límite inferior. El D sub E, que sería nuestro diámetro de paso por la carcasa, ¿se acuerdan ahí? El área achurada, en el arreglo. El arreglo que hay acá, no sé si está explícito, ¿no? Posiblemente sea un arreglo cuadrado. Pasos de tubos son 2 pasos, por lo tanto, cuando yo cuente el número de tubos, significa que la pérdida de carga, el largo es 2 por 2.
¿no es cierto? Pasó 2 veces en el mismo largo. N sub T es el número de tubos que hay en la carcasa, N sub B es el número de deflectores que tenemos en nuestro intercambiador de calor, y finalmente nos entregan directamente cuál es el área por dentro y por fuera de los tubos, ¿ya? El área tal que nos va a permitir determinar un U. Dado eso, está hecho todo el diseño y está, digamos, bien, pero queremos cambiar la pérdida de carga. Entonces, lo primero que tienen que hacer en su análisis es decir, ¿qué factores son los que contribuyen a que la pérdida de carga sea mayor o menor? Entonces, la pérdida de carga por el lado de los tubos es pequeña. Entonces, nuestro primer esfuerzo debería ser, ok, hay que disminuir la pérdida de carga por la carcasa. ¿Qué hacemos? Vamos a la expresión de la clase, y aquí está la pérdida de carga por el lado de la carcasa. ¿Y de qué depende? El número de deflectores, diámetro de la carcasa, diámetro equivalente del flujo, el flujo por unidad de área, por el lado de la carcasa, y en este caso el fluido. No podemos modificar ρ porque el fluido se está calculado en el promedio de las temperaturas de entrada y salida por el lado de la carcasa. Pero ¿cómo se puede disminuir esto? Aumentando el diámetro equivalente. ¿Y cómo se aumenta el diámetro equivalente? Vamos a la expresión de diámetro equivalente que está acá abajo. Entonces, ¿cómo se aumenta? Aumentando el pitch o aumentando el diámetro de la tubería. Aumentar el diámetro de la tubería implica que también va a cambiar el número de tubos por la carcasa. También podemos aumentar, o sea, disminuir esto, la pérdida de carga, si disminuimos F. Si disminuimos F, que es el factor de fricción, depende de Reynolds, vamos a ver el régimen de flujo. ¿En qué régimen de flujo está el ejercicio? Reynolds, en ambos casos está turbulento, por lo tanto solamente depende de la rugosidad relativa, y no depende... Claro, la rugosidad relativa, el factor de fricción. Ya lo tenemos, el factor de fricción, lo podemos calcular. Profesor, tengo ¿Diga? una pregunta. Que a mí ¿Sí? en la tarea me pasaba que se me disparaba ese número de pérdida de carga, porque ¿Sí? ese G al cuadrado era muy grande. Precaución deben tener con las unidades también, porque mira, el GC es F partido por qué, Por el área. ¿ya? ¿No es cierto? F partido por el área. El área es un número puede ser un valor chiquito porque si está en unidades con sistema internacional, en metros cuadrados les va a dar un número decimal, si está en el denominador les agranda el número total. Pero ojo que el flujo que le estamos entregando ahora, kilogramos por hora, hay que dividirlo por 3600 para que quede por segundo. Claramente va a ser un número muy grande, pero está dividido también por 1000 al menos, ¿no es cierto? Que está rojo. Habría que revisar caso a caso las unidades, ¿ya? Sí, porque eso está correcto. Ya. Tendría que ver el caso, en este caso, Matías, qué sucedió con tus números, pero vamos a ver después cuando le ponemos los números qué está sucediendo. Pero por lo menos teóricamente, nosotros debemos pensarlo desde ese punto de vista. Para disminuir la caída de presión, aumentamos el diámetro externo, para eso hay que aumentar el pitch, o el diámetro de la tubería, o disminuir el número de baffles, o disminuir el diámetro de la carcasa, o disminuir el flujo. Si se fijan, tenemos hartas variables de decisión desde ese punto de vista. Por lo tanto, las preguntas que están acá nos guían un poquito. Dice, cuantifica el efecto de aumentar el número de pasos por los tubos. ¿Ya? De 2 a 4. Independientemente que sea propicio o no, te están diciendo, establezca el orden de magnitud de la modificación de la pérdida de carga y el coeficiente de transferencia de calor, manteniendo lo demás constante. Ya, es cuestionable desde el punto de vista práctico, pero solamente ¿qué pasaría si aumentáramos de 2 a 4? Solamente el paso de la tubería. ¿Ya? Después, cuantifique el efecto aumentar el espaciado entre los deflectores. Entonces, más o menos cuánto se modificaría. Entonces, cuando le hablan de orden de magnitud, más que hacer cálculos, mi recomendación es hagan razones o proporciones de un estado inicial y final. Se dan cuenta que las expresiones tienen las mismas variables y solamente les va a quedar un factor.
Y así va a ser más fácil el análisis. Si algo aumenta el doble, pero la expresión está al cuadrado, va a aumentar 4 veces. A eso me refiero. ¿Ya? Y última pregunta, si recomendaría alguna de las modificaciones anteriores para corregir el defecto de diseño. Si ese no fuese el caso, discuta con su compañero. Bueno, esto está hecho para discutir con compañero. Otras opciones que tomar en consideración. Por eso yo les decía, y les adelantaba, aumentar el paso de los tubos por la carcasa. Si yo no he cambiado el diámetro de las tuberías, difícilmente puedo hacer pasarlos más veces por la misma carcasa. Entonces hay implicancias en mis decisiones. Una variable desde el punto de vista teórico la puedo mantener fija, todas las demás para cambiar una, pero en la práctica, si cambio una, necesariamente van a cambiar otras. Eso tiene que ver con grados de libertad, ¿no? O sea, si yo modifico el tamaño de las tuberías, ya no va a ser el mismo número de tubos dentro de la carcasa, ¿ya? Se modifica automáticamente otra variable. Bueno, entonces, se los dejo propuesto. Me preguntan todo lo que quieran y posiblemente podemos hacer algún comentario, o le pido al ayudante que haga un comentario de este ejercicio, o en general, porque la ayudantía van a tener un ejercicio, no el mismo, pero van a tener otro. Y vayan haciendo este ejercicio, importante que lo vayan analizando, porque esto es muy parecido a cómo se pregunta en general en una evaluación tipo interrogación, en el diseño de intercambio de color de doble tubo. Perdón, tuve carcasa, disculpen ahí el lapsus. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O lo dejamos hasta acá para terminar la clase? De acuerdo. Entonces, esto es por hoy. Terminamos la clase y nos vemos el jueves. No, buena pregunta. Yo justo estaba diciendo jueves. Montserrat me pregunta si hay clases el jueves. No. Por el calendario académico de la Universidad Católica, el jueves de Semana Santa, después de la 1 de la tarde, quedan suspendidas las actividades. Se los voy a mostrar. Calendario académico. Estamos en abril. Entonces, estaremos online, pero está bien. Necesitamos también mantener este orden. Calendario académico, jueves 9 de abril, Comunidad OC, jueves santo, suspensión de actividad académica y administrativa a partir de 13 horas, de acuerdo a las condiciones que determine la vicerrectoría. Entonces, está planificado también en nuestro calendario, así que el jueves no tendríamos clases, nos veríamos el próximo martes. ¿Ya? Que estén bien, que tengan buen fin de semana, no sé si largo en este caso aplica, pero por lo menos un pequeño descanso después de la tarde, de las clases. ¿Ya? Ignacio, me preguntas por la penalización si hay retraso en la entrega. Entrégalo hoy día antes de las 6 de la tarde, ¿ya? No, o sea, un minuto no es parámetro no es significativamente distinto, digamos, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda de su tarea y la quiere ver, no sé si la entrego ya antes de las 6 de la tarde, posiblemente no haya repercusiones, y yo igual puedo entender. Cada vez que tengan un problema o en este contexto, los plazos es bueno cumplirlos, pero obviamente hay que aplicar factores de corrección. Están los casos ideales y los casos reales en un ideal por un factor de corrección. El factor de corrección en este caso es que, bueno, una dificultad para subir el archivo, voy a ver, así, 14, un minuto, no hay ningún problema. Pero si alguien quiere modificar su tarea, pensó que su archivo lo subió muy apurado o algo por el estilo, revísenlo y súbanlo. No voy a tener problemas en que demoren un poquito más en entregarlo. ¿Ya? Cualquier cosa después de las 6 de la tarde hoy día, eso sí, eso debería tener una penalización y posiblemente sean 0,5 puntos, algo por el estilo. No lo decidió tajantemente aún, pero consideren esas restricciones. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Y bueno,
Cualquier duda, escríbeme al correo. Chao.